Al preguntarles por qué cancelaron una serie tan buena como La Casa Búho, tras solo 3 temporadas, que en realidad fueron 2 y 3 especiales, Disney respondió así: mis acciones me perseguirán para siempre. Así que hoy vamos a clasificar a cada personaje de La Casa Búho, desde el bueno hasta el malvado. Creo que quiero jugar un juego nuevo. Como siempre, comenzamos con los personajes más agradables de las Islas Sirvientes, los buenos. Había varios candidatos al oro, como siempre, pero daremos los primeros lugares a alguien que olvidamos la vez pasada. Flapjack, este pequeño, era el talismán de Hunter y pasó su corto tiempo en pantalla como un pájaro fantasma total. Luz se lo secuestra por accidente y al intentar devolverlo, la pandilla es atacada por el Guardián Dorado, ahora llamado Hunter, pero Flapjack no lo veía como un criminal de guerra involuntario, sino como lo que realmente era, un chico que estaba desorientado y solo necesitaba un verdadero amigo que lo ayudara a salir de su caparazón, a través de lealtad constante y ánimo. Flapjack sacó el lado bueno de Hunter, enseñándole indirectamente cómo ser una persona más compasiva y al final convirtiéndose en su compañero incondicional. Vaya, esa no fue una buena elección de palabras, ¿verdad? Al final, Flapjack dio su vida para revivir a Hunter, después de que su cuerpo fuera poseído por Velos, dejándolo al borde de la muerte. Un pájaro se hizo amigo de un niño traumatizado, lo ayudó a redimirse y sacrificó su vida para salvarlo. Honestamente, no creo que haya nada que pueda quitarle el primer lugar. Pero si hay un personaje que rivaliza con la lealtad de Flapjack, es la propia Casa Búho, Hooty. ¿Quién no ama a Hooty? ¿Cómo que qué? ¿No todos aman a Hooty? ¿Cómo odiar a esta leyenda? Está bien claro, es pegajoso y necesitado, y algo impulsivo. Incluso podrías decir que es molesto, ya sabes, si quieres ser malo al respecto. En Wicked Binge tenemos una política estricta de no difamar a Hooty. Tal vez no comprenda bien las señales sociales, pero nadie es más dedicado a sus amigos que Hooty. Actuando como el sistema de seguridad del hogar, él se pone en riesgo constantemente para mantener a Ida, King y Luz a salvo. Y eso sin mencionar el hecho de que constantemente lo desprecian al dejarlo fuera de sus planes. Deliberadamente le dibujan en el cuerpo, a pesar de que le incomoda. Más adelante, él construye una amistad genuinamente fuerte con Ida, aunque no sin molestarla primero. Admitidamente, Joder, siempre logras asustarme de nuevas maneras impresionantes. en la introducción, el coleccionista recibe un golpe de ella y se vuelve un reloj cucú. Puede no parecer grave, pero quería destacarlo. Hooty no tenía manera de saber que él siquiera había sobrevivido, que el hombre estaba completamente dispuesto a morir para proteger a su mejor amigo. Ese heroísmo no lo vamos a desacreditar. Hooty solo es algo imprudente al ayudar, así que solo sentimos darle la medalla del Centro Darwin. Aunque está 2 puestos abajo que antes, Luz Noceta sigue siendo un ángel absoluto al final. Luz es una de las protagonistas más compasivas y desinteresadas en caricaturas. Destaca en un género con muchos personajes similares porque sigue siendo realista y tiene defectos. Luz es optimista hasta el extremo, ayudando a quien sea que se cruce en su camino, sin importar lo evidentes que sean las señales de alerta. También es impulsiva, hace todo lo posible por aprender cualquier tipo de magia como ella cree que es mejor, lo que a menudo resulta en que no escucha a maestros con más experiencia, se lanza a las cosas demasiado rápido y a veces arrastra a sus amigos a problemas con ella. Lo interesante de Luz es que sus defectos prácticamente terminan ahí, lo cual me parece razonable para un adolescente, moralmente hablando. Principalmente cuando causa problemas a quienes la rodean, ya sea llevando a Willow y Gus al límite en el entrenamiento de rencores o gastándole bromas a Amity, siempre lo reconoce y nunca se excede. En cuanto a sus buenas acciones, bueno, tuvo un papel enorme en salvar las islas hirvientes del emperador Velos. Como sociedad, debemos recordar lo impresionante que es que una niña de 14 años salve un ecosistema. Aunque recibió mucha ayuda, fue de las primeras en ver al coleccionista como un niño asustado y hasta murió temporalmente para salvarlo. Luz es una gran heroína y merece un lugar destacado en la lista. Luz es la protagonista, pero este tipo es el personaje clave de la serie, Papá Titán. O solo el Titán para quienes no usan subtítulos en Disney+. Así es, el Titán, aquel cuyo cuerpo en descomposición fue lo que formó las Islas Hirvientes y le dio magia a sus habitantes en primer lugar. No se te culparía por pensar que el Titán era una fuerza de la naturaleza súper intimidante, considerando cómo Velos usó su imagen aterradora como un medio para controlar la isla. Pero resulta que el Titán es solo un tipo relajado, el tipo de persona que verías inundando tu feed de Facebook durante semanas enteras. Papá Titán fue uno de los últimos titanes en defender a su gente del coleccionista, pero al final solo pudo proteger a uno más, a su hijo King. En el proceso, accidentalmente llevó al coleccionista que conocemos al reino intermedio, sin saber que él en realidad era amigo de los titanes. Aún así, tuvo que ver a su hijo crecer desde lejos. Le concedió a Luce el poder que necesitaba para derrotar a Velos de una vez por todas.
convirtiéndolo en una parte esencial del gran final. Le dio a su hijo un último juego de palabras con pan para cerrar y hacerlo reír, mostrando que era un gran papá, incluso desde lejos. El líder del aquelarre de bardos es Rain Susurros, viejo amigo de Ida y defensor de la magia salvaje. Ambos querían un mundo más libre para las brujas, pero Rain optó por un enfoque legal al ser el brujo principal del aquelarre de bardos y fundar y liderar Bardos contra el Trono. Bardos contra el Trono. Querían sabotear al gobierno para liberar a las brujas que rechazaban unirse a un aquelarre. Mientras el peligro del Día de la Unidad aumentaba, Rain se volvía más decidido. Rain fingió estar bajo control mental para proteger a Ida y en el Día de la Unidad usó sus últimos momentos de conciencia para cortar el brazo infectado de Ida y salvarla, cumpliendo una promesa a un niño especial. Rain es un vigilante que nunca se rindió ante una causa importante, ganándose nuestro respeto. Simplemente soy así de buena. Pasemos a Willow Park, la primera amiga de Hexside de Luz, una chica de voz suave y gran corazón. Todo el arco de Willow trata sobre la confianza, más específicamente sobre recuperar la confianza. La confianza se perdió poco a poco por la falta de talento y una mejor amiga traicionera a la fuerza. Debo decepcionar a mi maestra. Pero por suerte, la recuperó durante la serie. Tras hacerse amiga de Luz, salió de su caparazón y se volvió una atleta y bruja de plantas poderosa, ayudando a detener a Velos y siendo una amiga confiable para los demás. Lo peor de Willow es que a veces descuida sus necesidades por atender a otros. Eso resalta más su amabilidad. Cuando conoció a Gus, lo ayudó con un ataque de pánico y aprendió técnicas de respiración que luego Gus enseñó a Hunter. Hablando de eso, el show sigue con Gus Porter en nuestro siguiente lugar. Este pequeño que ya no es tan pequeño, ya sabes, la pubertad, es el mejor amigo de Luz y Willow, y es igual de bondadoso y servicial. De hecho, la lealtad de Gus a sus amigos es prácticamente su rasgo principal. A menudo se aprovechan de él por su confianza en los demás. Por ejemplo, el ataque de pánico antes mencionado fue causado por abusivos que lo manipularon para hacer su tarea. Y el mundo mágico, que menosprecia a los ilusionistas en general, son unos intolerantes. Él se siente un poco inseguro acerca de su magia, pero hace todo lo posible por ayudar a los demás. También es muy comprensivo, y fue el primero del escuadrón Hex en hacerse amigo de Hunter, tras ayudarlo con un episodio de ansiedad similar al suyo. Puede ser impulsivo y un poco despiadado en su forma de pensar, como cuando engañó a Luz haciéndole creer que su expulsión de Hexside había sido levantada solo para poder probarse a sí mismo ante el club, pero es evidente que este chico no le haría daño ni a una mosca. Gus, lo más inteligente es ser el mejor. La madre de Luz, Camila Noceda, tampoco lo haría, sin importar lo que digan algunos fans. La Casa Búho tiene todo tipo de padres, desde los excelentes hasta los absolutamente horribles, y Camila es una de las mejores. Habiendo sido una niña rara ella misma, Camila siempre estaba lista para defender a su hija cuando otros la irrespetaban. Finalmente, envió a Luz a la escuela de verano porque se metía en problemas seguido. Pero aunque no fue una gran decisión, era lo mejor que sabía hacer en ese momento. Especialmente considerando que tanto ella como Luz estaban lidiando con la muerte del papá de Luz. Al final, termina disculpándose por no aceptar a Luz tal como era. Incluso ayuda a luchar contra Velos entrando al reino demoníaco con ella, aunque no tenga poderes mágicos. Eso es una verdadera paternidad comprometida, y realmente creo que merece más reconocimiento por ello. Es necesario hacer una mención rápida de los miembros más jóvenes de la población de las Islas Sirvientes. Como Braxas, él es notable por ser, Adiós, señorita Amity, gracias. ¿Sabes? Esta escena dice todo sobre él. Es raro que un personaje me caiga tan bien, me asuste y me haga reír a la vez. Gracias, Braxas. De un chico a su lector favorito de cuentos, sigue Amity Blythe. Al principio, ella era el arquetipo de chica mala. Era presumida, condescendiente y grosera, con un fuerte complejo de superioridad. Pero aunque una explicación no es lo mismo que una justificación, vale la pena recordar que Amity tuvo una infancia bastante difícil. Su papá la descuidaba y su mamá la maltrataba emocionalmente, usándola como saco de boxeo para su imperio. Luego hablaremos más de eso. Incluso la obligaron a alejarse de su mejor amiga Willow, ya que no era lo bastante talentosa para convivir con familias refinadas. Amity supera su pasado y se vuelve una gran persona pese a su linaje. No solo es voluntaria en su tiempo libre, como leer cuentos a niños en la biblioteca, sino que también enfrenta la injusticia, arriesga su vida hasta el final para proteger. Luz de Grometeo se reconcilió con Willow y cortó lazos con sus compañeros abusivos en Hexside, y al final jugó un papel fundamental para derrotar a Velos. Al final. Es uno de los mejores desarrollos de personaje en una serie que está repleta de increíbles arcos de personajes. Así que Amity se ha ganado un lugar bastante alto a pesar de un comienzo bastante bajo. También le daremos la medalla de centro perdido porque cambió completamente con Luz. De te voy a matar a te voy a besar. Esa transición es muy fuerte en ella. Siguiendo a la novia de Luz está su mejor amiga. Aquí tenemos al siguiente residente de la famosa Casa Búho, King Clawthorne. Aunque fue difícil acostumbrarse a la voz de Bill Cipher en King, este simpático personaje pronto se ganó el corazón de todos.
Al principio, él creía ser el legendario rey demonio al que le arrebataron la corona, convirtiéndolo en una adorable sombra de sí mismo, lo cual, hasta este punto, básicamente se centraba en obtener toda la admiración, miedo y otros tipos de reverencia que pudiera conseguir. Ya fuera aceptar ofrendas en una convención, tomar un tobogán a la fuerza en el parque, o animar peluches para intimidarlos en un campamento de entrenamiento. King recibe la medalla del centro perezoso por dormir, comer bocadillos y dejarse atender. Por suerte, eso es lo peor que hace. Disculpa, tenemos un momento aquí. En realidad, esa adorable cáscara del antiguo King era su verdadero yo. King sufre una crisis de identidad al descubrir que no es un rey ni un demonio, lo que lo lleva a replantear sus prioridades. Cuando parece que King es el titán, él nota que no desea que la gente le tema ni ser visto como un líder despiadado. El pequeño no quería sacrificios, solo amor, atención y descubrir quién quiere ser en la vida. King se vuelve más consciente de sí mismo y muestra mayor cariño y desinterés al avanzar la serie. No olvidemos que arriesga su vida para que Luz regrese al mundo humano. Fue de las primeras en sugerir que el coleccionista es un niño asustado, no solo un villano. Titan Jr. es muy genial y nos gustaría ponerlo más alto, pero ya sabes, por esos crímenes de guerra de animales, de un compañero icónico a otro. El siguiente es Buito. Como el palismán de Eda, Buito es un hombre de pocas palabras. De hecho, no es un hombre y no dice ninguna palabra. Buito es simplemente, él es Buito. Él apoya a Eda en lo que requiera y muestra independencia. Aunque realmente no podemos decir nada malo sobre Buito, tampoco podemos decir que sea más heroico que los personajes que están delante de él en la lista. Así que aquí está Oseposa, la última de los residentes originales de la Casa Búho, la infame bruja salvaje Eda Garra de Espina, es la siguiente. Eda es la Grunkle Stan de la Casa Búho. Te ves bastante familiar. Oh, no es cierto. Hechizo de distracción. Actuando como la figura parental moralmente flexible durante las vacaciones de verano para los personajes principales. Aunque es forajida, Eda es sorprendentemente buena. En realidad no lo es. No es por crímenes de guerra horribles ni nada por el estilo, sino simplemente por no querer unirse a un aquelarre, lo cual, según la historia, fue absolutamente la decisión correcta. Eda puede ser egoísta y distante, pero no es por crueldad, sino porque no quiere lastimar a nadie, debido a la bestia búho con la que ha sido maldita y considerando su trauma por haberle arrancado accidentalmente el ojo a su padre por culpa de esa maldición. Esa es una razón válida para ser antisocial y explica su afinidad por la sangre de manzana. Así que le daremos la medalla del centro de la gula. Por más que Eda siempre fue alborotadora, ¿quieres mi consejo? Entra al salón y golpea al primer niño que veas. al final, ella está dispuesta a anteponer a los demás sobre sí misma y trabajar por el bien común. Desde proteger a un rey cuando era bebé, hasta ceder ante la petición de Luz de aprender magia en Hexside para que pudiera sacar sus propias conclusiones sobre el uso organizado de la magia. Incluso una vez se rindió en su duelo con Lilith para unirse al aquelarre del emperador. Más adelante hablaremos de eso. Por ahora, hablemos de Vi. Ella casi no aparece, lo cual es una lástima porque su subtrama es muy interesante. Ella es un basilisco, famoso por absorber la magia de otros seres. Tras años de sufrir experimentos tortuosos a manos de ¿quién más? Pero Velos, V escapó al mundo humano y se convirtió en un doble de Luz. Para disgusto de esta última, afortunadamente, una vez que se explica toda su historia, el robo de identidad de Vi se vuelve mucho más comprensible, incluso para su propia víctima. Al final, ayuda mucho al grupo contra Velos en la última temporada. Al final, no fue tan dañina como para bajarla, pese a sus errores. Decidimos darle al Guardián Dorado, Hunter, un puesto más alto que la vez pasada, siendo fácilmente uno de nuestros favoritos personales. Hunter tuvo el arco de redención más impactante en una serie llena de buenos arcos, apareciendo como el leal segundo de Velos en la segunda temporada. Hunter rápidamente demostró que había mucho más en él de lo que parecía. Mucho más, comenzando con su adorable vínculo con Flapjack. A partir de ese momento, empezamos a descubrir más sobre Hunter. Nos enteramos de que fue criado por Velos, lo que permitió que fuera manipulado emocionalmente. Finalmente supimos que Hunter era un clon del hermano de Velos, una simple herramienta desechable para su viejo. Y lo más importante, descubrimos que Hunter teme mucho decepcionar a Velos. Incluso después de empezar a sospechar que no es una buena persona, me pregunto, ¿por qué? ¿Quién le tendría miedo a Velos? Ja, 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 ja. En resumen, esta es mi tumba. Voy a hacerte una también. Afortunadamente, con el poder de la pajaridad y la amistad que pronto tendrá de su lado, Hunter logra finalmente ver la luz. Con la ayuda de Luz, descubre la verdadera naturaleza de Velos mientras está dentro de su mente y a pesar de estar bastante horrorizado, con razón, por esta revelación, logra salir de ahí. Mejor persona, decidido a mejorar su vida y la de otros.
Tras tocar fondo, se hace amigo de Gus y busca refugio en Hexide, lo que finalmente lleva a que el grupo lo acepte como un nuevo miembro y a que Hunter ayude a derrotar a Velos. De una vez por todas, es un arco de redención realmente conmovedor para un personaje que fácilmente podría haberse perdido aún más. Hay algo especial en los adolescentes psicológicamente atormentados que encuentran redención, va de la mano con una buena animación. Incluso llegó a convertirse en un artesano de palismanes en honor a Flapjack. ¡Qué tierno! Darius y Everwolf vienen en paquete, así que encajan perfectamente en este siguiente lugar. Aunque están entre las muchísimas personas culpables de trabajar para el emperador Velos, vale la pena señalar que también estaban entre los muchos que sospechaban que había algo que no estaba bien con él. Darius, en particular, se gana muchos puntos, claro. Al principio parecía un tipo malo, dado que estaba dispuesto a secuestrar a Reine y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Luego se supo que conspiraba contra el emperador desde el inicio, pues presenció el asesinato del anterior guardia dorado. Estos dos juegan un papel fundamental en el arco de redención de Hunter, animándolo a convertirse en una mejor persona a través del amor duro. Básicamente, actúan como el tío Iroh para su Zuko. Lo que consolida su posición en la categoría de los buenos es su dedicación a proteger el trono de las brujas corruptas que quieren usurparlo para sí mismas. Como se ve al final, ayudan a evitar que surja otro Velos. Mencionemos brevemente al señor y la señora Clawthorne, padres de Eda y Lilith. Aunque hay mucha historia sobre ellas, casi no aparecen sus padres. Sabemos que son padres solidarios y decentes, aunque imperfectos. Destacan por ser miembros funcionales de la sociedad y a veces trabajar por el bien común. Sus peores acciones son descuidar las necesidades emocionales de sus hijos, por lo que luego se disculpan. Así que, sí, no hay mucho de qué hablar aquí, de dos personajes menores a uno más. Binay es conocida por su papel en el primer día de luz en Hexide, donde se unió a la desparecida pista de detención. Tras algunas travesuras mágicas, terminó en el bote de reciclaje del Director Bump, una pista de detención donde apartan a los alborotadores de aprender magia tradicionalmente. Sin embargo, Binay estaba decidida a continuar con su educación, estudiando en secreto con sus compañeros de clase e incluso ayudando a proteger la escuela de un basilisco salvaje. Es uno de los muchos personajes que podrían haber tenido mucho más tiempo en pantalla, pero por lo que vimos, es otra adición a la lista de inadaptados de buen corazón de esta serie. También están los hermanos mayores de Amity, Edric y Emira Blight. Al principio, estos dos parecían completos idiotas, porque lo eran. Así fue su primera aparición en la serie. Se les ve haciéndole bromas a Amity en su lugar de trabajo durante, cabe mencionar, la primera vez que Amity mostró tener algún matiz además de ser una típica chica mala. Y esto finalmente culmina en que intentan leer su diario y publicarlo en línea, para convertir un pecado malo en uno peor. Involucran a Luz en esto, a pesar de sus reservas, y la culpan por ello. Afortunadamente, sin embargo, se disculpan por esto en su siguiente aparición. Desde entonces, cuando reaparecen, parecen buenas personas dispuestas a ayudar a otros como sea posible. Las bromas pesadas es lo peor que hacen estos dos, así que no perderán demasiados puntos. Al final de los buenos está el Director Bump de Hexide. Bump al principio era un personaje en una zona gris. ¿En serio no recuerdan el episodio donde solo gritaba zona gris 22 minutos? Quizás solo fue demasiada sangre de manzana. Bump necesitaba relajarse al inicio del programa. Solo faltan 300 años para jubilarme. Pierde la mayoría de los puntos porque su detención aparta a los estudiantes. Lava el cerebro a los problemáticos en un pozo de detención o los coloca en una rama donde no pueden aprender. A pesar de algunos errores bastante graves, Bump apenas logra pasar como un buen tipo por una razón. Le importan sus estudiantes. Ganó la estatua más genial en Hexide por arriesgar su vida para proteger a los estudiantes del Día de la Unidad, dándoles refugio durante el evento y cubriéndolos. Como fuera posible, incluso en sus años más jóvenes, cuando su trabajo aún no estaba completamente definido, él aún parece preocuparse sinceramente por el bienestar de sus estudiantes. Cuando fue obligado a ir con Eda a Ifwat, estuvo dispuesto a rebelarse contra Terra Snapdragon al sospechar que sus pruebas eran muy peligrosas. La serie termina con él como jardinero pacífico, mereciendo ese descanso. Solo quedan 296 años para su jubilación total. De forma similar, la hermana de Eda, Lilith Clawthorne, apenas logra ser un buen personaje, para completar la categoría de completamente buenos. Como su posición podría indicar, Lilith tiene fácilmente el historial más desagradable de nuestra lista hasta ahora. De adolescente, saboteó las oportunidades de su hermana para entrar al aquelarre del emperador, lo que la llevó a ser maldecida por décadas. Lilith, para su crédito, sí estuvo en el aquelarre. Pensaba ser recompensada con la cura de la maldición de Eda,
pero eso no habría sido necesario si no la hubiera maldecido. Solo le estamos dando a Lilith un buen lugar en la categoría por lo mucho que hizo para compensar lo que había hecho. Ella le pide disculpas a Eda una y otra vez, y ayuda a Luz a rescatarla del aquelarre del emperador. Aunque antes les tenía devoción, no dudó en luchar contra ellos con su familia al descubrir lo malos que eran. Pero la buena acción más importante de Lilith es una. Probablemente ni siquiera tengamos que decir que ella fue la primera persona que realmente trató a Hooty como un amigo, y nuestros corazones siempre se sentirán reconfortados por sus acciones. Hoot. Pero esta siguiente categoría tiene un poco menos de esas cosas cursis y un poco más de esas cosas de ay caray. Esta es el área gris. Primero, hablemos de la entusiasta local de Palisman de las Islas Sirvientes, la reina murciélago. Su primera impresión no fue la mejor. Dejar a sus hijos al cuidado de Eda sin avisarle de antemano fue una jugada un poco arriesgada que creo que todos deberíamos haber cuestionado. Un poco más. Carne fresca. Aún así, lo compensa siendo una figura altruista y cariñosa, además de ser una palismán descartada. ¿O palismujer? Ella cuida a quienes fueron abandonados y solo los devuelve cuando sus dueños son confiables. A veces se pasa un poco, pero hace un buen trabajo y tiene buenas intenciones, lo que le da un lugar relativamente alto en nuestra lista. No sé ustedes, pero Tinela Nosa me resulta algo familiar. Pedro, esto es peor que aquella vez que mi cabeza se encogió y se convirtió en un personaje entrañable y recurrente en la Casa Búho. En realidad, ella solo está en la zona gris porque es uno de esos personajes que no hace mucho, ni en cuanto a buenas ni malas acciones. Aparentemente, es una excelente autora, dado que Piniet de inmediato dejó en paz a Lucy King después de leer su borrador. Ella solo está viviendo su mejor vida, sin mencionar su fe en que el mundo es un triángulo. Creo que el mundo es un triángulo. Al menos es creativa. Ahora veamos a El Coleccionista. Este niño causó una gran primera impresión, aparentemente eliminando a Velos de un solo golpe después de finalmente ser liberado. Es aterrador, porque tiene la mente de un niño y poderes de Dios, convirtiendo humanos y brujas en marionetas para jugar. Lucy King sospechaban que el coleccionista no era un villano, sino un niño solitario que quería jugar, y no comprendía completamente el daño que sus acciones le estaban causando a la gente. Esto se ve cuando Luz le muestra el poder del amor y el perdón, que él usa contra Velos. Por favor, no hagas eso, oh cielos. Cuando Luz muere temporalmente para salvarlo, el coleccionista se horroriza al ver las consecuencias de sus actos, lo que realmente lo convierte en el personaje más identificable de la serie y lo lleva a tener un arco de redención bastante impresionante. Salva a sus víctimas marionetas y ayuda a vencer a Velos. Después aparece Salty, el capitán cazarrecompensas de la segunda temporada. Criatura marina salada, mezcla de perro, morsa y ave. No seas carga. No seas una carga, mocoso marino. Al principio, es uno de varios que trabaja para el Guardia Dorado. Él es algo así como la reina murciélago, ya que es mucho más amable de lo que parece al principio. A pesar de que al principio subestimó a Luz, estuvo dispuesto a admitir que se equivocó sobre ella, cuando ella demostró ser una luchadora fuerte y una trabajadora dedicada, y más tarde, cuando ya habían terminado su trabajo juntos, él la ayudó a ella y al grupo buscando la verdad sobre el titán. Salty es más o menos solo un tipo normal haciendo su trabajo. Aunque su trabajo incluye tareas sucias, sentimos que debía tener un puesto alto, porque las cosas pronto serán más ambiguas, entrando en áreas más cuestionables de la zona gris. El siguiente es Alador Blight, el padre de Amity. Admito que es por mucho el mejor de sus padres, lo cual, también reconozco, no es decir mucho considerando su competencia, aunque Alador tiene una redención bastante decente en la segunda temporada. Ayudó a los chicos a derrotar al emperador Velos de una vez por todas, incluso estando dispuesto a enfrentarse a su dominante esposa para lograrlo. Esto es mucho, incluso para ti. Eso no borra todas sus malas acciones anteriores. Déjame explicarte. Antes de que Amity lo confrontara por ser negligente, debido a que trabajaba constantemente en lugar de pasar tiempo con ella. Alador casi no cuestionaba las decisiones abusivas de Odalia, como forzar a Amity a terminar amistades o usarla como conejillo de indias para probar sus abominaciones de seguridad. Aunque no las aprobara, las permitió y eso dañó mucho a su hija. Estúpido, Alador, estúpido. Se convirtió en una persona mucho mejor, y una vez que se dio cuenta de lo horrible que era Velos, eso le dio valor para enfrentar a su esposa y apoyar al bien. Aunque demostró ser un buen hombre y padre, aún le falta para redimirse por completo. Como dijo Amity, es un comienzo. Ese abrazo al final de la serie muestra que va por buen camino. Su nombre completo es Matt Tolomul, pero puedes llamarlo Matt Tolomule o Mantolomule. No, sí, estoy seguro de que lo esperaba, pero está bien. Sea masculino o no, Matt pasó de ser uno de los tipos más desagradables en Hexside a ser un tipo bastante decente. Porque ustedes son unos perdedores.
Aunque intentó usurpar la presidencia del Club de Apreciación Humana de Gus y causó mala impresión, luego ayudó a Gus a enfrentar a sus abusadores en las ruinas del espejo, mostrando que no era tan malo. E incluso ayuda a limpiarlo desde entonces, volviéndose buen amigo de Gus en el proceso. Aunque sigue siendo ególatra y tonto, ahora es más amable que antes. Recibe a quienes buscan refugio en Hexside y los trata con respeto, aunque sigue presumiendo. ¡Qué buena actitud! ¿Alguna vez tuviste alguna duda en tu mente? Acercándonos al final de la zona gris, hablemos de los guardias de la Orden del Emperador, o, como nos gusta llamarlos, inserta aquí a los secuaces genéricos. No hay mucho que decir sobre estos tipos, excepto que están más que felices de cumplir las órdenes de Velos, sin importar lo violentas y despiadadas que sean. Aunque algunos de ellos son menos unidimensionales que otros, como mi buen amigo Steve, la mayoría parece simplemente estar aliándose con un tipo poderoso que, presumiblemente, paga bien. Hay villanos mucho más interesantes de los que hablar, así que no perdamos mucho tiempo con estos don nadies. Olvídalo. El siguiente también es un don nadie. El soldado chico nuevo es un personaje que casi todos olvidamos, salvo Hooty, pero cuando King animó a los peluches solo para que obedecieran en un falso campamento de entrenamiento. Siento que la audiencia mundial estaba universalmente consciente de lo mala que era esta idea. Todo le sale mal a King cuando el chico nuevo planea rebelarse y cambiar la situación. Y aunque 2 errores no hacen un acierto, yo estaría bastante molesto si adquiriera conciencia, solo para ser usado como un servicio de entrega de bocadillos gratis, especialmente sin que me permitan probar ni uno solo de esos bocadillos. Cerrando el área gris que tenemos, la bestia búho, también conocida como la manifestación de la maldición de Eda. Originalmente, la bestia búho actuaba como una plaga caótica en el cuerpo y la mente de Eda. Ocasionalmente la poseía por completo, convirtiéndola en un monstruo total sin ningún rastro de lo que era antes. De niña, Eda accidentalmente le sacó un ojo a su padre con sus garras, lo que le dificultó conectar con otros. Años después, todo eso parece claramente malo o malvado, ¿no? Pero la bestia búho, como Eda, solo buscaba ser libre. Cuando se comprenden mejor, Eda convierte su maldición en bendición. Eso la ayuda en la temporada final, aunque la bestia pudo facilitarle más entrar en modo arpía. Así concluimos con los personajes que conservan pureza. Ahora vienen los malvados. Está bien. Admito que esa descripción para esta sección fue algo dura. Al igual que Bosha, quien originalmente era una de las seguidoras de Amity, Bosha fue expulsada de su vida, junto con el resto del desprecio de Amity hacia los demás. Ella básicamente no tiene ningún desarrollo de personaje a lo largo de la serie, permaneciendo como una chica mala que solo sirve para decir algo sarcástico y grosero a otro personaje. Su única cualidad redentora es preocuparse por su equipo. Pero hasta los idiotas pueden hacerlo y seguir siéndolo. Jacob Hopkins inicia nuestro conteo final de 10. Aunque no tiene suficiente tiempo ni malicia como para considerarlo tan malo como los demás personajes, eso no hace que Jacob sea menos idiota. Los teóricos de conspiración en animación son diversos. Por cada Ocarun y Deep Membrane hay un señor Crocker y un Jacob Hopkins. Hopkins no quiere salvar a la humanidad de las brujas. Solo busca gloria y honor probando que sus ideas son correctas y lograr que verifiquen su cuenta de YouTube. Voy a exponer tus planes viles en YouTube. Aunque no parece querer dañar a nadie, él cree que las brujas buscan dientes humanos para sus máquinas del tiempo mágicas. Así que sí, vamos a considerar esto como una declaración de locura y sigamos adelante. A continuación tenemos al villano icónico de la serie. Sí, por supuesto, soy yo. Sobre el infame Tibbles, la única forma en que puedo describirlo es como si mezclaras a Gideon de Gravity Falls y Wario en una licuadora. Parece amigable e inofensivo, pero no te fíes. Este cerdo es un estafador total. Falsifica libros, engaña a Eda en cartas para robarle a King y busca dinero rápido. Tibbles gana la medalla del centro de la avaricia por su desesperación por el dinero. Debes respetar su decisión, pero no que ponga en riesgo a niños por venganza ante una amenaza a su sustento. Aunque no lo creas, eso apenas alcanza para entrar en nuestro peor top 10. Luego sigue Adrian Gray Bernworth, jefe del aquelarre de ilusionistas y devoto seguidor del emperador. La primera aparición de Adrian muestra claramente qué tipo de patán es. Intentó engañar a los estudiantes de Hexside para que se unieran a los aquelarres antes del día de la unidad, aunque sabía que algo no estaba bien. Fue un trabajo realmente pobre. En el epílogo, fue uno de los brujos corruptos que buscaban recuperar el trono y restaurar la era de Velos, mostrando que estaba dispuesto a arriesgar muchas vidas por poder propio. No está más abajo solo porque no es tan malo como los demás personajes. A continuación, tenemos a otra líder corrupta del aquelarre, Terra Snapdragon, jefa del aquelarre de plantas. Ella es otra seguidora devota de Velos. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario con tal de conservar su poder. Incluso lavó el cerebro de Rain con un té mágico para controlarlo, o eso creía ella. Lo que hace que Terra sea peor que Adrian, en nuestra opinión,
es el hecho de que tiene un historial aún más largo de aterrorizar a jóvenes brujas. Cuando Eda estuvo en Ifwat y Hexide, Terra hizo que los estudiantes pelearan tras aprobar sus exámenes. Incluso entonces, se negó a dar cintas a los estudiantes por su desempeño, poniendo en riesgo su educación. Excepto por Rain y Eda, por quienes prometió hablar bien. Como Adrián, intentó tomar el poder tras la derrota de Velos. Si sus acciones pasadas eran un indicio, es claro que no habría sido mejor líder. Bill y los Cazadores de Titanes quedaron justo fuera de nuestro top 5 peores. Aunque su nombre suena a banda de metal de los 2000, no tienen características destacables. Ellos reciben a King creyendo que pertenece a su culto u organización que venera al coleccionista sacrificando a todos los titanes. El asesinato en masa ya es algo bastante malo, obviamente, pero lo que lo hace aún peor en este caso es que realmente estaban empezando a ver a King como un hijo figurativo para el grupo. Aún así, planeaban asesinarlo abiertamente, aunque sabían que él no les quería hacer daño. En su defensa, estaban convencidos de que los titanes eran extremadamente peligrosos, en su mayoría por el engaño de Bill. Pero ningún nivel de paranoia justifica la cantidad de derramamiento de sangre que provocó este grupo, ni lo rápido que se volvieron en contra de King. Pinieat solo fue villano una vez, pero fue tan memorable que ganó su lugar. Esta serpiente, o quizá lagarto, rápidamente hizo un trato con el famoso autor King, esperando mucho de su trabajo futuro. Excepto que, bueno, cuando decimos esperando, más o menos queremos decir exigiendo bajo pena de muerte. King intenta renunciar, pero Pinieat revela su verdadera naturaleza atrapándolo en un campo de fuerza que lo aplastará si no escribe una buena secuela. Cuando King dijo que necesitaba a su compañera para escribir, a Pinieat no le importó secuestrarla. Pasó de amenazar con aplastar a un niño hasta la muerte a hacerlo con 2. Se dio solo porque la escritura de Nosa lo impresionó más. Así que ni siquiera merece puntos por eso. El principal mérito de Pinieat es no ser tan malo como Kikimora. La mano derecha del emperador Velos, o más bien, la mujer que sería como el dedo meñique del pie izquierdo, busca complacerlo y ganarse su favor. El arduo trabajo de Kiki nunca fue realmente apreciado, al grado de que mostraba un odio visible hacia cualquiera que obtuviera un puesto más alto que ella, especialmente los guardias dorados. Kiki fácilmente gana una medalla de centro nota bene por su actitud, siempre busca poder de cualquier forma. Lo que hace que el arco de Kikimora duela aún más es el hecho de que tenía el potencial de redimirse. Luz la consoló y la convenció de unirse al bien en un episodio, pero al final no funcionó cuando intentó volver al círculo interno de Velos, y tampoco resultó. Velos le dijo que se fuera y pidiera a Hunter que le quisiera una tumba. Ve a buscar un hoyo donde pudrirte. En cada momento, ella tuvo la oportunidad de dejar de obsesionarse con el poder, pero rechazó todas esas oportunidades porque ya estaba demasiado perdida. Es una lástima, pero su decisión la vuelve uno de los personajes más malvados y un buen antagonista secundario. Lo admito, odio ponerla más arriba que antes, pero la medalla de bronce de la maldad es para Odalia Blight. No soy una supervillana como los Cazadores de Titanes o Kiki, pero no se debe subestimar lo horrible que es Odalia. Ella abusa frecuentemente de su familia y prioriza su empresa sobre todo, solo para mantenerlos en la cima. Aunque el emperador Velos es revelado como un monstruo, Odalia sigue vendiéndole sus productos, demostrando que para ella las personas realmente son solo mercancía, y que tristemente eso también se extiende a sus propios hijos. Un detalle que no he visto que la gente mencione mucho sobre ella es que Odalia literalmente castiga a Amity, obligándola a actuar como saco de boxeo para las abominaciones de seguridad de su empresa. O sea, de verdad, ella literalmente lo dice así de claro, y esto fue por tener un desempeño mediocre en la escuela. El estatus lo es todo para Odalia, así que la medalla del centro del orgullo no podría ir para alguien más adecuado. A diferencia de Kiki, Odalia no muestra rasgos simpáticos, por lo que es fácil ponerla entre los 3 peores. Pero si olvidamos a un monstruo particularmente memorable la vez pasada. Grometeo, el portador del miedo, es el subcampeón del mal, aunque solo salió en un episodio. Vamos, amigo. Es un monstruo que muestra los peores miedos de su oponente y cada año intenta escapar para esparcir el miedo por los pasillos. Desconocemos los orígenes y motivos de Grom. Solo sabemos que aparece una vez al año desde hace mucho. Consigue poder y lo usa para pelear con un niño elegido al azar, para determinar si puede hacer lo suyo o si tiene que esperar hasta el próximo año. O sea, amigo, ya supéralo. No he oído mejor argumento para la medalla del centro de la ira. Solo eso impide que Agrami sea el primero. No sabemos sus orígenes. En la Casa Búho, personas como Hunter, Eda y Lilith fueron transformadas brevemente por manipulación externa. ¿Quién dice que Grom no es igual? Además,
Sin él no tendríamos la escena de baile animada entre Luz y Amity, así que merece crédito. Está bien, está bien. Bueno, si quieres la verdadera razón, podrías decir que Grometeo es objetivamente el personaje más malvado. Pero con un antagonista principal tan vil como el emperador Velos, sí se sentía mal no reconocerlo con nuestra medalla de oro de la maldad. Velos es un monstruo absoluto en todo el sentido de la palabra. Irónicamente, solía ser solo un tipo común, más o menos. Felipe Witebane era un cazador de brujas criado en una cultura que enseñaba a temer la magia en todas sus formas. Allá por principios de 1600, por ciertas travesuras con sangre de titán, quedó atrapado en el reino demoníaco con su hermano, quien se enamoró de una bruja. Felipe lo tomó personal y mató a su hermano por rabia, clonándolo repetidamente para que obedeciera. Y esos son solo sus crímenes contra la humanidad. El trato de Velos hacia las brujas es peor, incluso tras descubrir que son más similares a los humanos y sin tenerles rencor. Velos decidió tomar el poder y manipular las Islas Sirvientes para que creyeran que era un mensajero del titán, para mantener a todos en orden y obedientes a su voluntad, a la voluntad del titán. Lo que hace que Velos sea fácilmente el personaje más malvado de la serie, además de todo lo demás sobre él, está relacionado con lo que lo convierte en un gran villano. Reúne cualidades de un buen villano de Disney y muestra simpatía al sentir culpa por matar a su hermano. Fue criado en una cultura que lo condicionó a temer todo tipo de magia e incluso tiene un simple deseo de regresar al reino humano después de terminar su cacería de brujas. Lo que lo hace un gran antagonista es que la serie nunca intenta hacerlo simpático. Velos es constantemente un mentiroso despreciable que usa a todos, sean brujas, semidioses o incluso a un niño humano literal, como un medio para lograr sus fines. Él disfruta usar a los demás como herramientas y los desecha, tanto física como emocionalmente, en cuanto dejan de serle útiles. Además, es su culpa. Flapjack murió, así que es el más malvado por defecto.